Consejo Económico y Social de España representa la quinta esencia del consenso y del diálogo, algo que no abunda precisamente en estos momentos. Es una mesa en la que se sientan sindicatos, empresarios, representantes de asociaciones del campo, agrarias, también de consumidores. Ese plenario está presidido desde hace aproximadamente unos meses por un gallego, un vigués natural de Vigo, residente en Barcelona y con despacho en Madrid. Ese gallego no es otro que Antón Costas, catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y también uno de los presidentes que tuvo el Círculo de Economía que le dieron más brillo en su momento a la institución. Hoy, en los observatorios de Economía Digital Galicia, se sienta Antón Costas para arrojar más luz todavía de la que podemos tener en este final del túnel de la crisis. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Pues para empezar, poner fecha a esta salida, a este final del túnel, como decía, casi es un ejercicio de cierta audacia. El Banco de España acaba de decir que, bueno, que aún nos queda un poco de crisis en ese sentido, unos cuantos meses. ¿Cuál es su pronóstico? Como sucede en casi todas las cosas de la vida, ¿no? Depende de qué variable te fijes para decir si ya estás fuera del túnel o no. Si te fijas en la actividad económica, en lo que llamamos el PIB, ¿no? El nivel de actividad económica, o también en el caso del empleo, la verdad es que esta ha sido una recesión sorprendentemente corta, porque prácticamente en 18 meses hemos pasado de lo peor, del hundimiento, a prácticamente haber salido. Es decir, desde el punto de vista de la actividad económica y del empleo, yo creo que a esta altura de hoy, en que estamos haciendo esta entrevista, yo creo que estamos ya prácticamente a los niveles de antes de la COVID. Ahora bien, si te fijas en otras variables, no. La COVID deja cicatrices muy fuertes de tipo social, ¿no? Y también cicatrices macroeconómicas cara al futuro, ¿no? Pero, insisto, si nos fijamos únicamente en lo que es convencional, un poco en la prensa, en el debate público, en el lenguaje de las autoridades, que es cómo está evolucionando la actividad económica y el empleo, yo creo que sí que podemos decir que afortunadamente en este aspecto la pandemia queda atrás. En ese sentido, los ERTES, la prórroga de los ERTES hasta enero, también la prórroga de la moratoria concursal, ¿no? que se fue prorrogando durante este año, bueno, fija casi una referencia temporal, ¿no? En el arranque del 2022. ¿Teme a ese impacto, al impacto de cuando los ERTES dejen de estar operativos, la moratoria concursal también? No, en este momento mi temor es bastante más bajo del que te podía tener hace meses, porque hay una salida muy fuerte, ¿no?, del número de personas que están ya en los ERTES, ¿no? Y lo previsible, mirando la tendencia que han seguido en los últimos meses, lo previsible a mi juicio es que la mayor parte, a la altura de finales de año, comienzos de año, estén fuera ya de los ERTES. Probablemente van a quedar un núcleo que yo creo que no será muy elevado de personas vinculadas a empresas que puedan tener mayor dificultad para volver a iniciar su proceso económico, su proceso productivo, y probablemente a estas personas que en ese momento, que insisto, creo que serán un volumen pequeño, habrá que reorientarlas hacia otras fórmulas de ayuda o probablemente también hacia otro tipo de empresas o sectores. Y la desigualdad social que generó el COVID es la gran cicatriz, la gran herida. ¿Cómo cauterizar? Hay una herida que no estamos teniendo en cuenta, que es no solo el dolor ya por aquellas personas que han fallecido, sino también una herida, una cicatriz, que es la que viene de esas personas que han sufrido la COVID, que la han podido superar en parte, pero que quedan dolores físicos muy importantes y también dolores psíquicos. Ahí hay un elemento, una cicatriz en mi terminología, en mis palabras, la forma en que tengo de hablar, que habrá que tener en cuenta. La otra gran cicatriz es el aumento de la pobreza y de la desigualdad. Me gustaría acentuar más la noción de pobreza que la desigualdad,
porque los datos que estamos teniendo los últimos días de pobreza y especialmente de pobreza infantil en España son de una magnitud dramática y no somos conscientes. Yo creo que esta es una cicatriz muy importante que debemos cerrar rápidamente, no solo fundamentalmente para darle dignidad y expectativas de vida a esos niños que viven en hogares pobres, que, insisto, son muy numerosos, sino porque una de las formas de ayudar a la economía a largo plazo es tener una población sana, bien alimentada y educada. Es decir, si usted quiere tener una buena economía dentro de 10, 20 años, mire usted, invierta ahora, no gaste. La palabra gasto no es la adecuada. Invierta usted ahora en cuidar a los niños, especialmente de 0 a 5 años, ¿no? Que tengan escuela, la preescolar gratuita, que tengan buena alimentación y que tengan después una buena educación. Es lo mejor que yo puedo recomendar para tener dentro de 10 o 20 años una economía potente. Y sin embargo, el debate está centrado en los fondos Next Generation, en proyectos tractores, en proyectos en gran medida proyectos industriales, bueno, pues para acompañar en un cambio de modelo, pero que esto de las desigualdades a las que está haciendo referencia, pues parece que no reparan, ¿no? Está dentro de los fondos, vamos por partes, está dentro de los objetivos de los fondos europeos. Lo que pasa es que aquí hablamos poco, aquí hablamos de digitalización y descarbonización, ¿no? De transición ecológica, y nos olvidamos de que el tercer gran objetivo de los fondos europeos es la idea de cohesión social, de reducir desigualdades, pobreza y de oportunidades a las mujeres. Es el tercer. Es decir, los fondos son como una especie de taburete que tiene 3 grandes patas. Con 2 patas, un taburete, un banco, no es estable, se cae. Las 3 patas son digitalización, insisto, descarbonización y cohesión social. Si nos falla en la aplicación de los fondos europeos la pata de la cohesión social, las otras 2 no tendrán éxito. Pero dicho esto, mire, con respecto a los fondos hay un debate, a mi juicio, en España que no está bien enfocado, a mi juicio. Hasta el verbo que utilizamos es cómo vamos a repartir, que es un poco como estar pensando, yo voy a ver cuánto me toca, y una vez que sepa cuánto me toca, entonces voy a ver qué puedo hacer con ellos. Es que no va así. Es que no se han leído el Reglamento Europeo de los Fondos, ¿no? Ahí la historia es, si usted tiene un proyecto en el cual usted va a invertir porque le interesa para su futuro, un proyecto de empresa, un proyecto de comunidad, un proyecto de país, si usted tiene un proyecto y lo quiere ya llevar adelante, dice, mire, entonces los fondos serán un viento favorable extraordinario. Pero querría recordar aquella frase de los clásicos, no hay vientos favorables para el que no tiene rumbo. Los fondos son a secas un viento favorable, pero tú tienes que tener el rumbo hacia donde quieres ir. De lo contrario, esos vientos te pueden llevar a lugares que no son precisamente benignos. Aquí en Galicia, precisamente, hubo cierta polémica cuando se percibió por parte de las instituciones públicas que ese reparto no existía, es decir, que era una concurrencia competitiva por parte de las empresas a la hora de presentar una serie de proyectos que tuvieran una gran capilaridad, es decir, que fueran tractores y llegaran a todos, ¿no? Pero sin embargo Galicia tiene grandes empresas y esa es una ventaja. Cuando hablas con algún representante de la administración autonómica, dices, oye, Galicia tiene grandes empresas que pueden impulsar proyectos tractores, no tener miedo a eso, yo creo que es una ventaja y una opción que abre muchas más posibilidades. ¿Me permite hacer una observación? Por supuesto. Yo creo que el éxito de los fondos no va a estar en lo que hagan las grandes empresas. El éxito de los fondos va a depender esencialmente de cómo pequeñas y medianas empresas que tienen ambición y capacidad de crecer pueden, a través de los fondos, llevar a cabo ese proceso de crecimiento. Si los fondos fuesen solo
al final dirigidos a las grandes empresas, habríamos errado y probablemente habría un proceso de deslegitimización social de esos propios fondos. ¿Me ve? Porque para mí el objetivo principal, insisto, no son las grandes empresas, que en principio les voy a suponer, y yo he estado en ellas a lo largo de muchos años, se les debe suponer capacidad para fijar sus objetivos, su camino y tener capacidad. Si además le podemos apoyar en lo que sean grandes proyectos, de acuerdo. Pero mi observación era no, los fondos tienen que ser esenciales para que pequeñas y medianas empresas que tienen proyecto de empresa, que tienen tecnología, que tienen producto, que tienen mercado y que necesitan, sin embargo, un viento favorable, eso ahí es donde deben operar los fondos. Pero si no fuesen las pequeñas y medianas empresas españolas, gallegas, las más beneficiadas, dentro de 6 años, creo que nos habríamos equivocado. En ese sentido, toda crisis representa una oportunidad. Resulta difícil creerlo y asumirlo, más bien, no creerlo, sino asumirlo, ¿no? En ese sentido, el acto de fe colectivo que propone desde el CES Antón Costas, ¿cómo se puede articular? Vamos a ver, bueno, sí, hay aquel refrán también viejo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Es decir, que todo mal al final, si uno sabe un poco enfrentarlo, pues acaba dándote nuevas oportunidades que antes no veías. En ese sentido sí, pero esto no nos debe llevar a desear que venga una crisis para que mejoremos, ¿no? Pero una vez que ha llegado, seamos capaces de utilizarla bien, ¿no? Yo creo que esta crisis pandémica está para mí trayendo algunas sorpresas que yo no esperaba, ¿no? La primera, mire cómo afrontamos los gobiernos, tanto español como europeo, la crisis del 2008. Fue una crisis financiera, decimos, sistémica, porque afectó a todo el sistema financiero y económico. Y frente a aquella, ¿cuál fue la reacción? La reacción fue recortar gasto social, gasto en sanidad, gasto en educación, es decir, gastos o inversiones, mejor, que son fundamentales para el contrato social de una sociedad. Ahora, la respuesta ha sido totalmente diferente. Ahora, desde el primer momento, desde marzo, tanto los gobiernos como los bancos centrales se pusieron al unísono, los dos a la vez, inyectando dinero e inyectando gasto público también. Y esa es la respuesta más adecuada, porque mire, una economía es como un avión que tiene dos grandes motores, el de la izquierda y el de la derecha, ¿no? Cuando los dos motores están a pleno rendimiento, el avión vuela de maravilla. ¿Qué pasó en el 2008? Que de pronto se gripó el motor del sector privado, ¿verdad? Tuvimos que de pronto dejar de consumir para ahorrar, para poder pagar el endeudamiento que teníamos, se gripó este motor y lo que hizo el avión fue meter el morro hacia abajo, la recesión, no hace falta ir a estudiar economía en ninguna parte, ¿no? Cuando estaba el motor hacia abajo, con el morro hacia abajo, ¿qué hizo el comandante del avión con el otro motor, con el motor del sector público? Lo desactivó. Eso es una barbaridad. Si nos estrellamos. Ahora no. Ahora, en cuanto falló el motor del sector privado, que fueron cuando las empresas tuvieron que cerrar, cuando no se podía trabajar, lo que hizo el otro motor, el sector público, fue poner. Esto ha sido para mí una sorpresa muy importante. De ahora en adelante, en las próximas crisis que vendrán, ya no hay disculpa para actuar como se actuó en el 2008. Ahora sabemos cómo hay que actuar en futuras crisis. Naturalmente, quedan también cicatrices económicas, queda la deuda que habrá que ver dentro de unos años cómo hacemos frente a ella, queda un elevado déficit público, que hay también que ver cómo lo vamos a hacer frente, pero de momento lo que se ha hecho creo que es lo que se debía hacer. Hacía referencia a sorpresas antes. Muchos españoles han encontrado una sorpresa últimamente, la factura de la luz, ¿no? sin ir más lejos, ¿no? Estamos en la antesala, por decirlo de una forma, bueno, de un invierno que puede traernos una crisis energética, sin lugar a dudas, ¿no? La transición energética que ha activado España ha sido precipitada en este escenario. Es difícil decir esto porque creo que los problemas que estamos teniendo en el mercado de energía, en particular en el gas,
y como consecuencia la electricidad no vienen solo como consecuencia de la estrategia europea de poner un precio a la emisión de gases, ¿no? Que eso encarece la producción también de electricidad. Yo creo que aquí el factor más determinante en estos meses está siendo el precio del gas, y el precio del gas creo que se explica más como consecuencia de un movimiento en signo contrario de la demanda y de la oferta de gas. La salida de la COVID a nivel mundial, no en España, ha provocado un aumento de demanda espectacular del gas, especialmente en el ámbito de China y otros países, y a la vez ha habido también un cierto recorte de la producción del gas. Si la demanda te sube y la oferta te baja, vas a tener un problema en el precio porque es el que ajusta, como el mercado de manzanas. ¿Qué sucede? Que nuestro modelo de fijación de precios diarios de la electricidad, que responde un poco al modelo europeo, es un modelo que funciona bien cuando los precios del gas son razonables. ¿Por qué motivo? El modelo significa que cada día la autoridad competente a primera hora le dice que entren las nucleares para atender la demanda. Si no llega la demanda, que entren las hidráulicas. Si no llega, que entren las renovables. Si no llega, que entre el gas. ¿Qué sucede? Que aunque tienen costes diferentes, se les paga, a todos ellos, se les paga por el precio final que marca el gas. Cuando el gas está estable, este es un modelo que es eficiente porque dirige la inversión de los productores hacia las energías, las fuentes más baratas, de menos coste. Cuando el gas se te dispara, entonces te aparecen unos excedentes que de alguna manera hay que corregir. Yo creo que la Unión Europea tiene que modificar el modelo de fijación de precios de electricidad a la vista de que los precios del gas se van a mantener elevados más tiempo del que se podía imaginar uno hace un mes o hace 2 meses. Porque en ese sentido estamos fiándolo todo a una energía que no tenemos. Es decir, España importa gas, ¿no? Y también importa otra cuestión, importa microchips, ¿no? Esto viene mucho al caso, aunque no estamos cambiando de sector industrial al sector energético, que también importa, viene mucho al caso con este término que hay ahora, que es el de la soberanía industrial, ¿no? De la soberanía energética. ¿Cómo ve? Es una de las grandes lecciones de la crisis del COVID, todo esto. Sí, lo que hace la crisis del COVID es a veces como con la pólvora, es la chispa, pero la pólvora ya estaba. ¿Qué quiero decir con esto? Ya llevábamos más de una década, llevábamos años en muchos sectores de la economía, algunos a los que yo estaba vinculado, como el caso de las farmacéuticas, que nos estábamos dando cuenta que dependíamos mucho del aprovisionamiento de países lejanos, digamos así, mucho, ¿no? Durante la década del 90 y de la primera década de este siglo, cedimos en ese sentido mucho el aprovisionamiento a economías como la China, no únicamente, también Corea, ¿no? Eso ya lo estábamos viendo, que era un riesgo, ¿no? Lo que hace la pandemia, en la medida en que corta las vías de aprovisionamiento, corta un poco el transporte marítimo, porque en los puertos ya no son trabajos que hemos descubierto que son esenciales, y que la pandemia cierra y que por lo tanto el transporte marítimo se bloquea. Ahí se produce esa coyuntura de coincidencia, algo que ya estábamos observando que no podíamos mantener, que era confiar en un aprovisionamiento seguro desde mercados lejanos, a de pronto el cierre que provoca la pandemia. Bueno, ahora habrá que ir corriendo, como ya están haciendo algunos países, como Estados Unidos y también en parte países europeos, habrá que ir corriendo a dotarnos de mayor capacidad nosotros mismos de producción de ciertos elementos claves. Esto no creo que sea exactamente ir contra la globalización, ni tampoco creo que el término más adecuado sea soberanía estratégica, porque es un término que nos puede llevar un poco, exagerando un poco, nos puede llevar a cierto proteccionismo. Yo creo que es buscar ese equilibrio que, insisto, ya sabíamos que teníamos que buscar antes de la pandemia, pero que la pandemia nos lo pone delante de los ojos.
Estamos en Lugo y no me gustaría finalizar esta conversación sin hablar de Galicia, lógicamente. ¿Con qué fortalezas y debilidades presenta la economía gallega ahora, en este momento, en la salida del COVID? En general, las fortalezas en la vida de una economía es la fortaleza de sus personas, las ideas, la iniciativa, los proyectos de las personas, ¿no? ¿Por qué te nace en Orense una gran cooperativa en su momento? Bueno, en parte porque hay unos liderazgos, es decir, hay unas personas que son capaces de idear, de visualizar un proyecto empresarial y llevarlo adelante. Sin exagerar mucho, insisto, la mayor riqueza de cualquier país es la capacidad de iniciativa, de ambición, de liderazgo que tengan las personas, los ciudadanos, que tengan también los líderes empresariales y también los dirigentes locales, comunitarios y regionales. No me escapo, pero quiero acentuar esto de primero. Segundo, yo creo que Galicia va a tener en los próximos años y décadas un momentum, es decir, un momento favorable. El que se aproveche o no es otra cosa. Un momento favorable, ¿por qué motivo? Dice, mire, hoy la Unión Europea dice que los fondos hay que gastarlos en mejorar el capital físico, entre otras, pues las autovías, las autopistas, la conectividad, ¿no? Hay que mejorar el capital humano, la formación de las personas, pero dice, hay que mejorar las inversiones en capital natural. Dices, anda, ¿y qué es el capital natural? El capital natural es el que tiene un país como Galicia en sus bosques, en sus prados, en sus ríos, ¿no? Hay un momento ahora muy importante a mi juicio para Galicia, insisto, porque la economía tiene que virar, tiene que girar hacia lo ecológico, hacia la descarbonización. Y además Europa ha puesto fondos en ese sentido. Dice, pues este es un momento muy importante para una economía como esta, para aprovechar el capital natural que tiene y a la vez para hacer una reestructuración, no diría reconversión, porque en Galicia eso tiene una sonoridad dura, ¿no? Los lunes al sol, la película de Vigo de la reconversión, ¿no? Yo diría una reestructuración en muchos de sus sectores industriales que están utilizando tecnologías contaminantes y que tienen que reestructurarse hacia economías limpias, manteniendo o hasta aumentando el empleo. Es un momento de oportunidad. ¿Y de qué va a depender? ¿De los fondos? De los fondos a secas no. Vuelvo al inicio, va a depender de la capacidad de imaginación, de la capacidad de emprendimiento, de la capacidad de poner en marcha proyectos nuevos o proyectos de reestructuración. Y eso es la gente. Sin la gente, los fondos. Hay otro factor que en esta crisis industrial es un denominador común, pues con respecto a empresas como puede ser Endesa, como puede ser Ferroatlántica, como puede ser Alcoa, usted conoce muy bien la estructura empresarial gallega, como puede ser Barreras. Los centros de decisión de todas estas empresas que están en crisis están lejos de Galicia, están a cientos y a miles de kilómetros de Galicia. Eso también dice mucho, ¿no? Porque las empresas gallegas punteras, es decir, no están sufriendo esta crisis industrial que tienen nombre y apellidos en empresas que tienen, como digo, su centro de decisión muy lejos de aquí. Pero el riesgo es usar ese argumento para deprimirse, ¿no? Para deprimirse, es decir, tú en la vida, como cuando tienes una enfermedad o vas al médico, tienes dos opciones, o ver aquello que te funciona mal o ver aquello que te funciona bien. La recomendación es ver más bien lo que te funciona bien y potenciarlo, porque normalmente mejorando lo que ya sabemos hacer, lo que no va tan bien se va encaminando en ese mismo sentido. El tener industrias que tienen capital fuera, eso sucede. Primero, si las pudiésemos tener capital de aquí, mejor. Que un Inditex tenga su sede en Galicia me parece una cosa muy buena. Pero teniendo otras industrias que no lo tienen, como es el sector del automóvil, sin embargo, seguimos siendo el país europeo, el segundo país europeo que tiene una producción de automóviles y tiene una industria auxiliar del automóvil con sede en España muy importante. Por lo tanto, mi idea es no cargar
el análisis en la idea de que aquellas que yo no mencionaré, pero que usted ha mencionado, pues que tengan las sedes fuera. Bueno, las tenían antes y creo que podemos algo, yo creo que desde el Ministerio de Industria y desde la propia Xunta de Galicia se está trabajando bastante bien para intentar esa reestructuración que le decía antes, ¿no? Pero no sé cómo le diría, es decir, no nos martiricemos, ¿no?, con aquello que creemos, en aquello en lo que creemos que somos débiles, ¿no? Es decir, sepamos ver aquellos elementos que tenemos de fortaleza, acentuémoslo, no sé cómo decirle, nosotros, creo que en Galicia, debemos contarnos más historias de nosotros mismos que fortalezcan nuestro orgullo y nuestra autoestima. Y tenemos ejemplos, ¿no?, de estas historias. Utilicémoslos para poder impulsar otras actividades y otros sectores, porque es el momento. En ese sentido, la potencia exportadora que representa Galicia a veces no se valora mucho desde aquí, pero en cuanto a exportaciones somos mucho... Galicia exporta mucho más de lo que representa en el PIB en España, es prácticamente el 8% de las exportaciones. Por tanto, eso dice algo, ¿no?, de la economía. De esa capacidad, sí. Me ha sorprendido un poco cómo en los 2 últimos años ha habido una cierta pérdida de potencia exportadora del sector agropecuario, cuando en general en otros lugares ese sector ha tirado más, ¿no? Lo digo porque creo que ahí hay una gran fortaleza exportadora. Y segundo, los gallegos tenemos que fijarnos en aquellas cosas que van bien y por qué van bien. Si cogemos la base de datos de Ardán, que es la base de datos sobre las empresas gallegas que hace el consorcio de la Zona Franca de Vigo, cuando uno se mete allí dentro y ve qué empresas tienen mayor capacidad de exportación, y cuando miras esas empresas y las comparas con otros, hay un dato muy claro: el tamaño. Una empresa gallega, cuanto más tamaño tiene, más capacidad de exportación, y yo le diría de todo, es decir, todos los atributos que uno puede desear para una empresa de cualquier tipo, hasta una cooperativa, todos los atributos que son exportación, capacidad de inversión, creación de buenos empleos, todos los atributos se relacionan con el tamaño. Y la base de Ardán nos lo dice. Por lo tanto, probablemente uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es lo que les decía antes: aquellas empresas pequeñas y medianas que tienen proyecto empresarial, que tienen producto, que ya tienen un cierto mercado y capacidad de crecer, apoyémoslas, porque ahí está, insisto, una gran parte, no todo, pero una gran parte de nuestro futuro. ¿Y cómo le ponemos optimismo a esa otra crisis silenciosa que padece Galicia, padece España y también Europa, que es la crisis demográfica? Bueno, yo tampoco querría ser un optimista bobo, ¿eh? Es decir, soy un optimista a veces escéptico, pero... mire, el otro día a mí me pasaron unos documentos con unas propuestas para hacer informes. Y había uno que decía envejecimiento, coma, demografía, coma. Lo taché y le dije que no se me vuelva a hablar más en esta casa de envejecimiento. Esa palabra no se debe usar. Dice, ¿y qué usamos? Longevidad. Pero vamos a ver, ¿cuál es probablemente el mayor éxito de la humanidad en los últimos 100 años? El aumento de la esperanza de vida. Es espectacular. Y esto que es, vamos, es que casi como un milagro, lo vemos como la maldición de Matusalén. Cuando usted emplea la palabra envejecimiento para analizar Galicia, todo lo que le vendrá a continuación son males. Si usted mira la idea de longevidad, ya las cosas cambian, ¿no? A ver si no lo hago muy largo. Mire, esto, ¿me entiende lo de longevidad? Mi madre tiene 94 años, vive en su casa. ¿Qué hay que garantizarle a mi madre? Y hace muy poco fue por primera vez al Servicio Gallego de la Salud y el médico se sorprendió porque no tenía expediente es que no había ido al médico, 94 años. Hay muchas personas allí. ¿Qué le tenemos que garantizar a esas personas? La autonomía, el poder seguir viviendo cuando quieran ellos y por lo tanto puedan en sus propias casas.
¿Por qué le cuento esto? Porque esto da lugar a una nueva economía muy importante, muy generadora de empleo, que es lo que comenzamos a llamar la economía de los cuidados. ¿Me ve? Pero esto es en primer lugar. Segundo, demografía. Dice, hoy he estado con el presidente de la Xunta de Galicia en una pequeña reunión que me concedió. Y yo le decía al presidente, dice, presidente, quiero en primer lugar felicitarte por una cosa. Dice, hombre, pues ya va bien. Dice, por el anuncio que has hecho estos días pasados de que el año que viene la preescolar en Galicia será gratuita. Esto, si usted quiere afrontar, no es la única solución, pero si usted quiere liberar a las madres jóvenes del cuidado de los niños, ponga la preescolar gratuita. Si usted quiere que la gente joven tenga niños, facilítele, haciendo la enseñanza gratuita de 0 a los 3 años, a los 4. Es decir, en vez de estar lamentándonos de nuestra demografía, pongámosle soluciones como otros países han. Suecia tenía hace 20 años la peor tasa de natalidad. No recuerdo ahora, pero Galicia debe tener el 1,1 o el 1,2, me parece. Ellos tenían menos. Ahora, tengo una hija que vive allí y nietos que son suecos, ahora tienen una tasa de natalidad por encima del 2. ¿Cómo lo han conseguido? Pues poniendo medidas, pero no le estemos dando vueltas a la idea de una demografía de envejecimiento donde el cielo se te cae encima. Veámoslo por el lado más positivo, no digo optimista, pero más positivo, ¿no? En ese sentido, también está como complemento, la fuente de la natalidad puede ser a medio plazo una de las soluciones, pero también la captación de inmigración, por ejemplo, ¿no? Y la retención de talento. Sí, sin duda, pero vamos a ver, en primer lugar, resuelve los problemas que tienes cercanos. Mire, nosotros tenemos un dato que no hay otro país del mundo, ni los no desarrollados que lo tengan. El 73% de los jóvenes entre 18 y 33 años viven en casa de sus padres. Es decir, en general no tienen hijos. De nuevo a Suecia. En Suecia o tienes hijos entre los 21, 22 o 23 o eres raro. ¿Pero por qué motivo lo tienen? Porque le facilitan la emancipación. Porque hay ayudas para marcharse de casa. Porque hay vivienda de emancipación. ¿Cómo quiere aquí que nuestros jóvenes se emancipen si los salarios no funcionan muy bien, si no hay vivienda de emancipación, si no hay ayudas de ningún tipo? Caray, si quieres tener demografía, échalos de casa, ¿no? Ayúdasle y diga, pues a tener hijos, los que quieran ellos, pero ayúdales a eso, porque si no, no lo tendrás. Ya para terminar, hablaba antes, hacía referencia a la diferencia entre longevidad y envejecimiento, ¿no? También sucede algo similar con esto de ese término de la España vaciada, ¿no? Porque, sin embargo, es una España que está llena de vida, en algunos aspectos, a lo mejor no de vida de personas, pero sí esos recursos, ¿no? esa España verde, ¿no? Eso también tenemos que aprender a convivir con eso. Sin duda. Mire, yo estos días, en estas semanas, estoy haciendo como una especie de gira por España, presentando y debatiendo un informe que acaba de aprobar el Pleno del CES. El informe se titula Un mundo rural vivo y sostenible, no un mundo rural vaciado o despoblado, porque ¿quién caray se va a querer quedar en el mundo rural si le dices que es un mundo despoblado y vaciado? ¿Quién caray querrá ir a vivir a pequeñas localidades, a pequeños pueblos, si tú le estás diciendo mundo despoblado? No, el mundo rural es un mundo vivo y sostenible, pero le tenemos que ayudar, no solo poniéndole carreteras, porque las carreteras a secas, solas, tienen un riesgo, te expulsan gente. Tú lo que tienes hoy que llevar al mundo rural es lo que son las nuevas carreteras del siglo XXI. Es la conexión de banda amplia de Internet, es lo que llamamos conectividad. Si tú puedes hacer tu declaración del IVA desde el último, no digo ya pueblos, desde la última parcela, ¿no? Si lo puedes hacer desde allí, ya comienzas un poco a pensar que puedes vivir allí y aprovechas la carretera para ir y venir. Pero si no tienes esa conectividad, la carretera te expulsará. Por lo tanto, creo que yo le diría, mire,
las personas tienen que ser libres para poder marchar a donde quieran y hacer su nido donde quieran, pero no les facilitemos, no los expulsemos en todo caso, ¿no? Y eso es lo que creo que debemos hacer con el mundo rural. Le vuelvo a lo que le dije antes, así con una declaración altisonante. Mientras el siglo XX ha sido el siglo de las ciudades, el siglo XXI es el siglo del mundo rural, de lo rural y de lo local, por decirlo así. Y eso nos lo favorece esta nueva tecnología que es la conectividad, que es Internet pero de banda ancha. Hemos comenzado proyectando luz sobre esa salida del túnel de la crisis, pero esa luz nos ha llevado, y estos focos nos han llevado a muchos otros ámbitos y han acabado en Galicia y en esa España vaciada que no debe ser... No utilice vaciada. Por eso, que no debe ser llamada así. Yo quería agradecer en nombre de Economía Digital y de los observatorios de Economía Digital la presencia de Antón Costas aquí, del presidente del CES, porque esos mensajes yo creo que deben calar en la sociedad para que la sociedad gallega, española y gallega en concreto, avance de otra manera también para salir, para llegar a que dentro de 5 años podamos ver esto como un mal sueño. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Un placer.